Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Daniel Curi, catedrático y penalista. Lo invitamos para analizar la realidad que vive hoy la justicia ecuatoriana. Hay un análisis que publica el portal digital Primicias que da cuenta de cómo la política y los políticos y el crimen organizado asfixian a la función judicial, dice este análisis. Pero más allá de esto, que vamos a profundizar sobre la base de un informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quisiera hacer una pregunta de coyuntura. En estas condiciones de corrupción en el sistema judicial ecuatoriano, ¿cómo se puede dar garantías también hacia el exterior? Luego hablamos sobre la profundización en el país. La Corte Constitucional acaba de emitir un dictamen 1925 en donde de alguna manera está dilatando el tema de la aprobación del acuerdo de inversiones con Emiratos Árabes Unidos y quisiera preguntarle sobre el tema de fondo de la justicia. ¿Quién puede confiar, si no hay una administración de justicia en caso de arbitraje, en las actuales condiciones? ¿Quién puede confiar, quién puede venir a invertir un centavo de dólar si no se confía en nuestra justicia corrupta? Muy buen día, doctor Daniel Curi. Hola, muy buenos días. Realmente eso es uno de los mayores problemas que tiene el Ecuador en cuanto el ser atractivo para poder atraer inversiones. Sí, porque el inversionista no tiene ningún tipo de seguridad de que su inversión de alguna u otra manera va a estar protegida, ¿verdad? No sabe si va a estar protegida por los políticos, porque el día de mañana pues cambia la línea política y tumban pues todo lo que se invirtió y todo lo que se trabajó. No tienen seguridad en el ámbito judicial. ¿Por qué? Porque no aceptamos pues tribunales de arbitraje internacionales que permitan de una u otra manera tener un tribunal independiente que puede decidir sobre cualquier tipo de disputa, y no hay confianza justamente sobre el sistema jurídico, el sistema judicial interno, por todas estas presiones políticas y económicas pues que pueden existir. Entonces, claro, pero por otro lado, también no podemos dar paso a que simplemente se pretenda decir, ok, como es una compañía extranjera, siempre le vamos a dar la razón, porque también hay que proteger entonces a las compañías ecuatorianas, también hay que proteger a los ciudadanos ecuatorianos de estas compañías. Entonces hay que poder hacer un balance, y para poder tener ese balance de manera correcta es que se necesita pues una función judicial realmente independiente. Lo cual ha sido difícil construir. Quisiera referirme a este informe de la Función Ciudadanía y Desarrollo, que advierte que la función judicial enfrenta una profunda crisis sistemática provocada por presiones políticas y la infiltración del narcotráfico, el alarmante deterioro que ha hundido al país en los índices globales del Estado de Derecho, dejando a jueces vulnerables y amenazando la garantía básica de los derechos ciudadanos. ¿Cómo afrontar esto? La cuestión que se tiene que ser afrontada desde varios frentes, ¿verdad? Lo crea o no, una de las principales formas de poder controlar esta situación es volviendo a ganar el control de las cárceles. Sí, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque las cárceles han servido como un centro de reclutamiento, como un centro de afianzamiento del poder, y no es un fenómeno que solamente lo vemos aquí. Si vemos, por ejemplo, cómo comenzó toda esta situación de los maras en El Salvador, de la Mara Salvatrucha, pues comenzó justamente como una pandilla de prisión, ¿verdad? Y que pues fue extendiendo su poder hasta convertirse justamente en un grupo pues delincuencial poderoso que va más allá de sus fronteras. Nosotros de una u otra manera hemos perdido el control sobre la mayoría de nuestras cárceles. El gobierno lo que está haciendo justamente es dando la vuelta a eso de ahí, construyendo nuevas cárceles y volviendo a ganar el control de las mismas. Y bueno, eso viene a ser un buen paso para ello, ¿verdad?
pero luego tenemos que estas mafias de una u otra manera ya empiezan a ejercer su control para poder escoger a las nuevas figuras, para poder escoger a las nuevas autoridades que pueden estar en fiscalía, en la judicatura, en la Corte Nacional, en las cortes provinciales, etcétera, ¿verdad? Y ante eso, entonces, es que la ciudadanía tiene que estar bien alerta, tiene que estar bien atenta para poder hacer estas vedurías, para poder justamente poder reaccionar ante este tipo de situaciones que pueden darse en perjuicio justamente de la justicia. Una de las inquietudes en este informe se sostiene que a la judicatura se ha convertido en un campo de batalla donde conviven las presiones políticas, la debilidad administrativa y, de manera cada vez más alarmante, las amenazas directas del crimen organizado. Sí, y lo que marca el reporte es interesante porque también nos dice que han existido 40 incidentes violentos desde el 2020 hasta la fecha, donde, donde han matado jueces, donde han matado fiscales, donde han matado justamente a operadores de justicia por hacer su trabajo. Entonces, el gobierno, de una u otra manera, tiene que tratar de ver la forma en que pueda garantizar la seguridad de sus funcionarios. Pero esta forma de garantizar la seguridad no tiene que ser necesariamente. Hay dos partes, ¿verdad? Hay una parte que claramente pues tiene que tratar de ofrecer los mecanismos de seguridad del Estado, pues policía, etcétera, pero hay otra parte importante que tiene que ser de que los jueces, al momento en que empiezan a aceptar presiones, al momento en que empiezan a repartir su número, al momento en que empiezan también a vincularse con estos grupos, se van a volver vulnerables a que estos grupos entonces puedan exigirles o puedan reclamarles o puedan amenazarles desde esa forma. Efectivamente, este informe, el Índice del Estado de Derecho 2025 del WJP, el Ecuador ha caído al puesto 99 entre 143 países, marcando su peor ubicación en los últimos años. Y esta caída, según el análisis del informe, revela un deterioro sistemático. Por ejemplo, la justicia penal pasó del puesto 77 en el 2015 al 127 en el 2025 y la justicia civil retrocedió del puesto 77 al 108. ¿Qué refleja esto? Refleja claramente cómo poco a poco nuestra justicia se está deteriorando. Bueno, nuestro sistema judicial está en una fase de deterioro y que no se están haciendo los correctivos suficientes para poder mejorarlo, ¿sí? A ver, hay muchos indicadores que nosotros podemos ver justamente por el Banco Mundial, por el Rule of Law Project, etcétera, que nos dicen, por ejemplo, ¿verdad?, el índice de cuánto se está demorando un proceso civil en comparación a en el Ecuador, en comparación a cuánto se demora un proceso civil en otras partes del mundo, y nosotros estamos casi que al igual que la media en África, ¿sí? Es decir, no estamos todavía en un nivel de que los procesos civiles se pueden resolver de una manera eficiente, eficaz, rápida. ¿Verdad? Lo mismo sucede con la justicia penal, donde estamos nuevamente, casi que por debajo de la mitad de la tabla, por debajo de la media, y entonces empezamos a analizar pues los diversos factores que de una u otra manera estos indicadores nos empiezan a decir. Por ejemplo, el número de jueces por habitante o el número de fiscales por habitante, ¿verdad? O el número de ayudantes judiciales por jueces. Todo ese tipo de factores afecta claramente, ¿verdad? Porque si es que empezamos a hacer una depuración de la justicia, por así decirlo, y empezamos a sacar los jueces malos, pero no metemos jueces nuevos, ni jueces buenos, entonces vamos a tener un sistema colapsado. Y lo que ha sucedido entonces es que en los últimos años, más de 5 años, hemos tenido los concursos de jueces paralizados, ¿verdad? El concurso de la Corte Nacional se encuentra paralizado. Los concursos de jueces de primer nivel se encuentran de una u otra manera también paralizados. No tenemos fiscales suficientes, no tenemos suficientes. Completar la Corte Nacional de Justicia, faltan 11 jueces nacionales y sus respectivos conjueces. Es decir, ¿cómo funciona esto? Y eso estamos hablando del máximo órgano, pero ese mismo problema lo vamos a ver replicado a nivel provincial, es decir, en segunda instancia, y a nivel local, en primera instancia, donde no vamos a tener el número de jueces suficientes para poder resolver, para poder responder a la demanda ciudadana. Entonces, sí, doctor. No, continúe.
Sí, decía en estas condiciones, por ello le consultaba más allá de este informe, por el hecho de coyuntura, aprobar en estas condiciones un tratado de inversiones va a resultar cuesta arriba, porque la Corte Constitucional invoca que la Constitución sostiene que no debe haber arbitraje y simplemente, ¿quién va a poner, decía, un centavo si nadie confía en esta justicia corrupta, hoy amparada de alguna manera porque no permite un arbitraje internacional, la propia Corte Constitucional? Sí, pero eso es un problema político que viene justamente de la configuración de la Constitución. Recordemos de que a finales del 2006, comienzo 2007, pues hubo toda una batalla por parte del gobierno de Correa en contra de la CIADI, en contra de estos organismos de mediación y arbitraje internacional, que resultó en eso, resultó en una baja de inversión, ¿verdad? La inversión extranjera que nosotros recibíamos, entre comillas, inversión extranjera, era realmente pues los petrodólares venezolanos, ¿verdad? Era el dinero que venía de China y de Venezuela a invertir y que ellos ponían pues unas condiciones totalmente adversas al mercado internacional. Ellos nos ponían una tasa de interés alta para cualquier tipo de préstamos y claro, nosotros estábamos bajo esos números ficticios donde pues un préstamo dado por China era considerado inversión extranjera cuando no lo es un préstamo, no es una inversión. Sí, pero dejamos de tener justamente a compañías extranjeras pidiendo al Ecuador para realmente invertir en el Ecuador, justamente ¿por qué? Por ese miedo, por esa falta de seguridad jurídica. Y lo que hace la inversión extranjera justamente es eso, es blindar la seguridad jurídica, no a los organismos nacionales que pueden ser susceptibles de presión estatal, sino a organismos internacionales de que no van a estar sujetados a ese tipo de presión. Entonces, sí, definitivamente la Corte Constitucional tiene que dejar de pensar justamente en los laureles, dejar de bajar en las estrellas, dejar de bajar en ese cómo debería ser para ellos y en una corriente filosófica específica y empezar a aterrizar en la realidad ecuatoriana y en la realidad económica mundial, donde este tipo de mecanismos no solamente que son necesarios, sino que son de lo más normales y de lo más común dentro del operar financiero. Vamos a seguir hablando del tema de la crisis en la función judicial, este informe internacional, pero no quería pasar por alto, y gracias por su comentario, doctor Curi, porque quisiera hacer otra pregunta precisamente sobre este tema de coyuntura ayer de la Corte Constitucional, en donde el dictamen 1925 sobre la necesidad de aprobación legislativa dice: 1. Dictaminar que el acuerdo entre el gobierno de Emiratos Árabes Unidos y el gobierno de la República del Ecuador para la promoción y protección recíproca de inversiones en la primera fase incurre en el presupuesto 7 del artículo 419 de la Constitución y consecuentemente requiere la aprobación legislativa. ¿Qué dice el 419? La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que, numeral 7, atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional. Es decir, la Corte sigue con ese sesgo. Aquí hay que remitirse a la justicia ecuatoriana en definitiva y no a la justicia internacional, al arbitraje internacional. Por ello, insisto, ¿quién va a poner un dólar en el Ecuador con estos pronunciamientos? Dice: sí, firmamos este acuerdo de inversiones, pero sabemos que la Corte Constitucional actúa sesgada ideológicamente, aun cuando puede hacerlo, pero allí sí se enmarca irrestrictamente en la Constitución, cuando en otros casos, como el matrimonio igualitario, permítame decirlo, la Constitución dice, artículo 67, entre el hombre y la mujer, y simplemente ahí sí evadieron la letra estricta de la Constitución para aprobar el matrimonio igualitario. No es el tema este, pero sí hay que juzgar de esa manera la actuación de la Corte Constitucional. Sí, y es uno de los asuntos que más fuerte se le ha criticado justamente a la Corte Constitucional, la falta de consistencia de criterios de interpretación de la propia Constitución, porque la Corte Constitucional en algunos casos pues se aleja completamente de la letra de la ley, del texto de la ley, para ellos crearle justamente el significado que ellos prefieran en ese momento,
Y en otros casos, pues son absolutamente literalistas, absolutamente legalistas, diciendo, no, la ley es, la Constitución dice A, B y C, y tiene que ser interpretado como A, B y C, y punto, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente vemos que ese sesgo o esta forma cuasi arbitraria de interpretación constitucional, lo que termina haciendo es afectando la seguridad jurídica en varios sentidos. No solamente porque no nos deja acudir a estos organismos judiciales internacionales, sino que además los propios ciudadanos ecuatorianos no sabemos cómo va a ser interpretada la Constitución de aquí a mañana, de aquí al día siguiente, en el siguiente fallo, donde la Corte Constitucional mantenga pues una postura de que si es que va a tener una interpretación sistemática o una histórica o una literal, no lo sabemos. Entonces, unos días interpreta de una manera, otros días interpreta de otra manera, y cuando la ciudadanía pues ha tratado de buscar un cambio justamente en la forma de interpretación constitucional y en la forma en que la Corte Constitucional pues da sus atribuciones, pues no ha tenido justamente ese éxito en poder hacer esos cambios. Entonces, estamos realmente atados de manos y de pies. Claro, volviendo al tema de fondo que le consultábamos al doctor Daniel Curi, en este informe que analizamos sobre el índice del Estado de Derecho 2025, a escala regional el país ocupa el escalón 23 de 32 de América Latina y el Caribe. Esto se complementa con las cifras de Latino Barómetro citadas en el texto, en donde apenas el 18% de los ecuatorianos confían en su sistema de justicia. ¿Qué representa esto? Pues representa claramente una desconfianza total por parte de los ciudadanos en el sistema de justicia, en que la justicia realmente sirva como un mecanismo para poder resolver los conflictos sociales. Porque recordemos que de una u otra manera la justicia, el sistema de justicia, la función judicial está creada para eso, ¿verdad? Está creada para que los ciudadanos pues no tengan que ejercer justicia por mano propia, ejercer justicia pues por su cuenta, sino que puedan gozar de la protección que les da el Estado para poder resolver esos problemas, ¿verdad? Nosotros estamos en estas situaciones bajo el índice del WJP, estamos por debajo de Tanzania, por debajo de Ucrania, que se encuentra en una situación pues, de guerra hace algún tiempo, estamos por debajo de Surinam, ¿verdad? Estamos por debajo de muchos países que están en condiciones pues, mucho peores, o que están en condiciones socioeconómicas pues mucho peores que las nuestras, y pese a eso, de una u otra manera, no estamos haciendo lo suficiente para poder mejorar entonces estas condiciones de justicia en el Ecuador, ¿verdad? ¿Cuánto se ha invertido en justicia en los últimos años, en las últimas décadas, ¿verdad? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque entonces vemos que hay un grave problema, ¿verdad?, de administración de la justicia, de la administración de cómo se administra la justicia, ¿sí? Y claro, y ante eso de ahí vemos justamente bueno, pues tenemos en la actualidad pues a un presidente de la judicatura temporal que no es un abogado, que tiene una preparación económica por detrás, y lo que yo decía, pues esto es bueno, porque va a ser un organismo de que va a encargarse de la administración del dinero, de la administración de justicia, de la función judicial, y no tiene que ser necesariamente un abogado para eso, ¿verdad? Sin embargo, hay críticas de la ciudadanía en donde dice, no, porque tiene que ser un abogado, pero es que un abogado no tiene los conocimientos para administrar, y necesitamos justamente un administrador como criterios mínimos para poder empezar a resolver estos problemas que tiene la justicia. En este informe se da cuenta el índice Freedom in the World 2025, que corrobora esta radiografía y que otorga a la independencia del Poder Judicial ecuatoriano un 2/4, señalando explícitamente la infiltración de la corrupción y la influencia del narcotráfico. Y de esto hay la casuística, el caso Metástasis, Purga, Plaga, en donde han estado involucrados jueces, que ellos han confesado, han admitido que recibieron dinero del narcotráfico, devolvieron, están en la cárcel. Este es un reflejo de lo que vive la justicia ecuatoriana. Claro, es que vemos cómo de una u otra manera el poder político siempre ha intentado pues apoderarse de la justicia,
¿verdad? Es más, cuando vamos a los propios datos del WJP, el Ecuador se encuentra en el puesto 77 de cerca de 140 en la infiltración que hay desde otros poderes del gobierno, es decir, del poder legislativo, del poder ejecutivo, en la justicia. Es decir, no tenemos una justicia 100% independiente, ¿verdad? Y si vamos al índice de abstinencia de corrupción en la función judicial, estamos en el puesto 110 de 140, es decir, estamos ya en las cifras rojas completamente de la existencia de esta corrupción en nuestro sistema jurídico, ¿verdad? O al menos la percepción de la corrupción en nuestro sistema jurídico. Y ante esas condiciones, pues se tienen que tomar reformas urgentes, ¿verdad? Reformas urgentes que no solamente que no se han tomado, sino que no se ve un horizonte de que quieran ser tomadas. Doctor Curi, hay ejemplos, como hemos mencionado, el caso Metástasis, para hacer conciencia y tomar esas reformas que usted decía. En el caso Metástasis, a final de 2023, que destapó esta profunda infiltración de vínculos entre redes de narcotráfico y decenas de funcionarios judiciales. Allí fue sentenciado nada menos que el presidente del órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura, Vilman Terán, pero no solo él, fueron sentenciados 6 abogados, 3 funcionarios judiciales administrativos, 7 jueces, 2 fiscales que habían formado parte de una estructura para beneficiar judicialmente al narcotraficante Leandro Norero. Es decir, allí están las evidencias, doctor Curi. Claro, pero en su momento fue Leandro Norero y posteriormente fue la mafia albanesa, pero en el serbio, ¿verdad? Entonces, y vemos que también estuvo involucrado pues el señor Godoy, presidente de la Judicatura. Entonces, estamos viendo de que no es un asunto de que vino Metástasis, se tomó conciencia, se hicieron cambios y ya no hay corrupción. No, porque vemos que el patrón se volvió a repetir pocos años después, donde volvieron a escoger entonces a una persona no apta, que empieza entonces a manipular la justicia para favorecer los intereses del narco. Entonces, la pregunta que nos hacemos los ciudadanos es ¿qué garantiza de que el siguiente persona que sea escogida para la judicatura pues no tenga exactamente ese mismo background, no esté también respondiendo a esos mismos intereses nefastos o no esté justamente preparado para asumir el cargo desde esa perspectiva? Entonces, ¿cuáles son los filtros? ¿Cuál es el plan de gobierno que se tiene que hacer para poder entrar a la judicatura, a presidirla, ¿verdad? ¿Cómo va a resolver esos problemas? La ciudadanía no tiene esa respuesta porque a las finales las listas se las da pues a puerta cerrada entre pocos funcionarios sin dar justamente ningún tipo de respuesta a los ciudadanos o ningún tipo ni siquiera de diálogo con los ciudadanos de miren, yo creeríamos que estas personas son las que deberían gobernar por A, B, C motivo y así. Entonces, claro, terminamos en una situación claramente adversa, donde si bien Metástasis fue algo que nos ayudó a abrir los ojos, resulta que el siguiente de la judicatura pues comete exactamente lo mismo y parece ser que nos estamos acostumbrando. Y eso no puede ser así. No puede ser costumbre de que cada vez en cuando pues vuelva a salir un escándalo judicial y que no hayamos hecho ningún tipo de correctivo. Claro, es tan grave esto que lamentablemente se ha llegado casi a justificar. El presidente censurado y destituido del Consejo de la Judicatura con 148 votos en la Asamblea Nacional, él argumentaba tranquilamente, yo no soy, decía, abogado, ni mi mujer de abogados, ni mi esposa de un narcotraficante, alguien acusado de activos, aunque antes sí fueron. Es decir, no importa, hoy no, ayer sí. Bueno, ¿cuánto se gana con eso? Usted decía, se necesitan reformas urgentes. ¿Qué tipo de reformas debieran implementarse de manera urgente? Primero, poder tener un perfilamiento mucho más serio de los jueces, fiscales, directores, vocales de la judicatura. Sí, es decir, ir realmente al fondo del asunto, ¿ya? Hacer un perfilamiento no solamente en cuanto a la personalidad de estas personas, sino también en cuanto a su tema económico, ¿verdad? Un juez que
ganando $3,000 no puede estar gastando $5,000 mensuales, ¿verdad? No puede estar teniendo un perfil económico que no va de acuerdo a cuánto gana, ¿verdad? Y ese tipo de cuestiones, pues tan simples, pues deberían ser tomadas en cuenta. Pero a las finales, ¿qué es lo que sucede? Que nos embarramos en tanta burocracia, ¿verdad? Que para poder obtener esa información, pues hay que primero pedirle a la Contraloría que nos haga un informe especial y luego la Contraloría pues diga a ellos, pues usted llena la información que usted quiera llenar, ¿verdad? Pero entonces, hasta que termine eso, pues pasan 6 meses y la situación pues ya se vuelve caótica, ¿verdad? Necesitamos mecanismos como la UAFE, por ejemplo, o algún otro órgano investigativo interno dentro de la propia judicatura que tenga la potestad suficiente para poder hacer este tipo de análisis, que desgraciadamente no lo tiene. Pues desgraciadamente no tenemos esas unidades de investigaciones internas que realmente funcionen para poder combatir de manera preventiva la corrupción. Esa es nuestra justicia ecuatoriana y en la que se quiere confiar, como la Corte Constitucional dice, no, ir al exterior, no, aquí, sigan aquí, en medio de esta justicia corrupta. Bien, muchas gracias al académico y penalista doctor Daniel Curi por analizar la situación de la justicia ecuatoriana. Muy amable, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. 7:47 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el exministro de Energía, doctor René Ortiz, y el experto petrolero ingeniero Raúl Ortiz, para hablar sobre la situación del petróleo en el mercado internacional en medio de estos conflictos en Medio Oriente. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda.